interesadas, ¿no? ¿Quiénes son? Son los entes, ¿no? Que interactúan en el ciberespacio. ¿Quiénes interactúan en el ciberespacio? Vamos a ver un momento, de repente personas, organizaciones, ¿no? Pero son quienes consumen esto, ¿no? Luego, el segundo componente, los activos, ¿no? ¿Qué son los activos? Son cosas valiosas, son componentes que tienen un enorme valor para las partes interesadas, ¿no? De repente información confidencial, secretos corporativos, ¿no? Ya vamos dándole un poquito de contexto a todo esto, pero quedémonos con estos dos grandes rasgos, las partes interesadas y los activos. Luego, vamos a entrar un poquito más en cuanto a lo que son las partes interesadas, ¿no? En las partes interesadas tenemos a dos actores. Tenemos a los consumidores, ¿no? Que son quienes hacen uso de los servicios dispuestos en el ciberespacio. Seríamos nosotros, las organizaciones también, que consumen servicios de Internet con diferentes fines, ¿no? Las organizaciones para poner sus productos a la venta y las personas para consumir información de Internet. Y por otro lado, tenemos a los proveedores, ¿no? ¿Quiénes son los proveedores? Son quienes ponen los servicios a la disposición de los consumidores, ¿no? Por ejemplo, nosotros visitamos un sitio web en búsqueda de comprar un artículo, entonces somos consumidores de Internet, ¿correcto? Del lado de atrás hay servicios, del lado de atrás del sitio web hay servicios que están operando, ¿no? Y que nos permiten consumirlos. ¿De acuerdo? Entonces, de este lado estarían los proveedores, quien ponen a disposición todos estos servicios para que nosotros los consumidores podamos acceder a dicha información, a dichos servicios de Internet. Entonces, vean la gran diferencia, ¿no? Los consumidores por un lado y del otro los proveedores. Ahora pasemos a definir a los activos, ¿correcto? Los activos son de dos tipos. Hay varias categorizaciones para los activos. Vamos a ver dos tipos de categorizaciones en este curso. La primera, los activos organizacionales, ¿no? Involucran a componentes importantes para los procesos de negocio de quién? De las organizaciones. Pueden ser servidores, aplicaciones, aplicaciones web que están en Internet y que están a libre disposición de los consumidores, ¿no? Entonces vean la diferencia. Activos organizacionales, porque son para hacer negocios en Internet. Por otro lado, activos personales, que involucran a componentes importantes para quién, para las personas, ¿no? Para que les permiten interactuar en Internet. ¿De qué estamos hablando? De nuestros servicios de correo electrónico, ¿no? ¿Qué más? De nuestros dispositivos móviles que también nos permiten ingresar a consumir los servicios del ciberespacio. ¿De acuerdo? Entonces vean la diferencia. Unos son activos organizacionales importantes para las empresas y los otros los activos personales importantes para las personas. Todos ellos en la medida de que estemos dentro del ciberespacio. ¿Correcto? ¿Qué más? Otra forma de categorizar a los activos son en cuanto a los activos físicos o virtuales. Vamos a verlo, ¿no? Los activos físicos involucran componentes que tienen, como lo dice la definición, presencia física en la realidad, ¿no? Hablamos de servidores. Un servidor tiene una presencia física que es claramente visible, al igual que una computadora de escritorio o un dispositivo móvil. Sin embargo, también existen activos que no tienen presencia física, que son netamente virtuales, ¿no? En este caso estaríamos hablando, por ejemplo, de código, ¿no? Como el que tenemos aquí. Código escrito, scripts, ¿no? Archivos que están dentro de las computadoras. Son activos que no tienen una presencia física. Esta es otra forma de categorizar a los activos. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que el mapa del ciberespacio de sus componentes toma la siguiente forma, ¿no? Aquí tenemos a las partes interesadas con los consumidores y proveedores. Y también tenemos a los activos personales o organizacionales o físicos y virtuales. ¿De acuerdo? Recuerden que estas son dos categorías distintas, ¿no? Son dos formas de categorizar los activos. Genial. Entonces, hasta este momento ya sabemos muy bien qué es el ciberespacio. Ya no nos va a quedar más dudas de ello. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a hacer unas pequeñas preguntas, ¿no? A ver qué tan bien están captando la clase, qué tan bien va todo esto. Entonces, por favor,
les voy a pedir que me respondan las siguientes preguntas, ¿no? Y les voy a dejar por un momento esta pantalla en la cual tenemos un resumen de lo que hemos visto hasta el momento, ¿de acuerdo? Y antes de seguir, por favor, confírmenme si se oye, se escucha correctamente la clase. Me dicen, por favor, para poder proseguir con normalidad. Genial, 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 genial. Entonces, bueno, esto les ha ayudado a tener un poquito más de tiempo en esta pantalla que les decía, ¿no? Donde está el resumen de lo que hemos visto, porque de esto vienen las siguientes preguntas, ¿de acuerdo? Así que por favor tengan muy en cuenta estos conceptos. Entonces veamos, ¿cuál es el tipo de componente del ciberespacio correcto? Veamos, aquí tenemos una persona que está utilizando seguramente algún servicio de Internet desde su computador. Entonces, por favor, díganme qué tipo, ¿no?, de componente del ciberespacio es. ¿Se trata de un consumidor o un proveedor? ¿De acuerdo? Entonces, por favor, déjenme sus respuestas en el chat. ¿Será la A? ¿Será la B? Entonces acá tenemos unas cuantas respuestas ya. Ajá, la A, consumidor, consumidor, consumidor. Por ahí veo proveedor, ya. Bueno, consumidor, consumidor. Entonces, ha sido bastante fácil, ¿no? Bastante sencillo. No se preocupen que esto va a ir incrementándose, ¿no? Va a haber un nivel de dificultad que va a ir aumentando a lo largo del curso. Genial. Entonces veo que están tomando muy buena atención a la clase. Como ven, la respuesta correcta es consumidor. Genial, genial. Me alegra que estemos siguiendo correctamente todos los conceptos brindados hasta ahora. Pasemos a la siguiente pregunta, ¿no? Acá tenemos una serie de servicios de Internet, como por ejemplo son Amazon, los servicios o la enorme gama de servicios que hay alrededor de Google o alrededor de Microsoft, ¿no? Entonces, ¿de qué estaríamos hablando aquí? Consumidor, proveedor. Entonces espero sus respuestas, por favor. A ver, ¿qué tenemos por aquí? La A, la B, consumidor, proveedor. ¿Qué serán estas enormes corporaciones que ofrecen servicios en Internet, ¿no? Genial. Veo que había primero una pequeña disputa entre la A o la B, ¿no? Si serían consumidor o proveedor, pero ahora ya está bastante claro el tema, el panorama, y vemos que todos están de acuerdo de que estos son proveedores de servicios en el ciberespacio. ¿De acuerdo? Genial, me alegra bastante que hayan acertado con la respuesta correcta. Listo. Entonces, un par de preguntas más y seguimos con la clase, veamos. En este caso, tenemos un archivo en el cual hay una enorme cantidad de código, ¿no?, que seguramente sirve para algún sistema crítico dentro de una organización, ¿no? Entonces, por favor, los invito a que me digan cuál de estas cuatro alternativas corresponde con este componente del ciberespacio. De plano sabemos que es un activo. Lo que les decía, acá tenemos un smartphone y una tablet, ¿no? La cual, los cuales seguramente son utilizados por alguna persona para poder conectarse al ciberespacio, para entrar a sus sitios de internet favorito, conectarse a sus redes sociales. Entonces, les pediría por favor que me digan cuál de los componentes del ciberespacio eh, del tipo activo, ¿no?, se refiere a esta imagen. Veamos. Entonces tenemos bastante consenso en que se trata de la letra C. Veamos. Efectivamente, se trata de la letra C, activo personal, ¿no?, porque es de una persona, no es de una organización, y físico. Claramente tenemos una materialización física de ese tipo de activo. Entonces, por favor,
Confírmenme que se escucha correctamente, que se ve correctamente la pantalla para seguir con los siguientes conceptos. Me avisan y continuamos. Y ven, ya les di un pequeño vistazo de lo que se avecina. Vamos a empezar a contextualizar muchísimo más. Avísenme, por favor, si se escucha correctamente. Me alegra su confirmación. Entonces, seguimos con los siguientes conceptos de la clase. Veamos. Esta vez vamos a hablar de la seguridad de la información, ¿no? Tenemos que hablar de la seguridad de la información, que es bastante distinto a lo que es la ciberseguridad, ¿no? Entonces, para poder plantear esta diferencia, para poder plantear cómo la gran diferencia que existen entre esos dos conceptos, tenemos que hablar primero de la seguridad de la información, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es la seguridad de la información? La seguridad de la información es la protección de la información. Veamos, ¿no? Proteger la información, información crítica, información fundamental de las organizaciones sobre todo, ¿no? Y también de las personas. ¿Qué más? No solamente la información, sino también los sistemas que las contienen, ¿no? Porque la información es gestionada por aplicaciones web, aplicaciones móviles, sitios de internet. Vean todo, vean cómo todo el ciberespacio encaja en este concepto, ¿no? ¿Y de qué la tenemos que proteger? Tenemos que protegerlas de las amenazas que hay en internet, que lo que buscan, ¿qué es? Acceso no autorizado, uso, divulgación, interrupción de los servicios, modificación y destrucción de la información, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, tenemos que tener en cuenta que esto es la seguridad de la información. Es proteger la seguridad en el sentido más amplio de la palabra cuando hablamos de información, ¿sí? Este sentido amplio, el cual les recalco tanto, es bastante importante porque allí vamos a ver la diferencia con lo que es la ciberseguridad. Listo. Entonces, también quiero comentarles que la seguridad de la información tiene tres pilares, ¿no? Vamos a conocer los tres pilares. Uno, la confidencialidad. El siguiente es la disponibilidad y la integridad, ¿correcto? Estos tres pilares sostienen a la seguridad de la información. Si alguno de estos pilares cae, ¿no? O es afectado por una amenaza, estaríamos hablando de que la seguridad de la información ha sido afectada, ¿correcto? Entonces, por favor, tengan muy en cuenta esto, que los tres pilares se complementan entre sí. Es muy importante que tengamos en cuenta ello, por favor. Veamos, el primer pilar, la confidencialidad. La confidencialidad busca prevenir que la información no se divulgue, ¿correcto? Que la información solamente pueda ser vista por quien debe verla, ¿de acuerdo? Entonces, si en ese sentido, solamente las personas que tienen el acceso explícito para acceder a determinada información deben poder hacerlo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tenemos a una organización donde hay un equipo de marketing que está haciendo el plan estratégico de marketing para todo el año y tiene sus archivos con estos planes en una carpeta compartida que solamente puede ver el equipo, pero por algún problema de configuración, esta carpeta también puede ser vista por otras áreas de la organización, por proveedores, ¿no? Que están dentro de las instalaciones de la organización y que pueden acceder a esta carpeta, que en teoría debería ser confidencial, entonces estaríamos hablando de una afectación a este pilar. Deberían establecerse medidas, deberían establecerse restricciones de acceso específicas que solamente permitan que quien tiene derecho, que quien tiene el acceso correcto, pueda acceder a dicha información confidencial. ¿De acuerdo? Entonces ténganlo muy en cuenta. Luego, el siguiente pilar, la disponibilidad, ¿correcto? Cuando hablamos de la disponibilidad,
nos referimos a que la información tiene que estar accesible, disponible, siempre que sus usuarios lo necesiten. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? En algunas oportunidades, un sistema, un servicio de Internet, alguna página web, podría colapsar por una enorme cantidad de usuarios o simplemente porque ha habido un error interno, lo cual provoca de que el servicio deje de estar disponible. ¿Qué quiere decir esto? Que sus usuarios no van a poder seguir consumiéndolo, afectando a la seguridad de la información. ¿De acuerdo? Entonces, no es solamente que alguien pueda robar la información, sino que también la información tiene que estar disponible cuando se le necesita. ¿De acuerdo? Aquí tenemos al segundo pilar. Y el tercer pilar sería la integridad. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de integridad, buscamos que la información se mantenga inalterada, que por ningún motivo la información sea modificada si es que así no lo ha requerido el dueño del dato o de la información. ¿Correcto? Entonces, vean que este es el tercer pilar. ¿Qué quiere decir esto? Que si en un área de ventas, por ejemplo, el gerente de ventas determina que un artículo cuesta $100, cuando salga a la venta, el artículo debe costar $100. No puede venir un vendedor y cambiar el precio, ¿no? Como se le parezca, porque estaría modificando la integridad de este valor, que está guardado seguramente en algún sistema. Entonces, resguardar la integridad es también fundamental para las organizaciones, por el caso que les acabo de plantear. ¿De acuerdo? Entonces vean cómo estos tres pilares tienen una enorme importancia, ¿correcto? Los tres pilares son necesarios para decir que la seguridad de nuestra organización está correctamente salvaguardada, ¿correcto? Genial. Entonces, ya tenemos a la seguridad de la información definida, que es la protección de la información en el sentido más amplio de la palabra, ¿de acuerdo? Sin embargo, la ciberseguridad es un subconjunto de la seguridad de la información. Veámoslo más de cerca. La ciberseguridad, ¿no?, es la capacidad de proteger o defender. Veamos que aquí hay un intento malicioso, ¿no? Ya no es simplemente proteger la disponibilidad de cuando hay demasiados usuarios, sino que aquí vemos una defensa. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien está atacando, ¿no? Que hay alguien que está por detrás, con una intención maliciosa. Entonces, la ciberseguridad es la capacidad de proteger o defender el ciberespacio ¿de qué? De los ciberataques y poder garantizar que las organizaciones alcancen sus objetivos, ¿no?, apalancándose en la seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, vean cómo la ciberseguridad es más una respuesta, ¿no? Es una respuesta, es una protección, es una defensa ante los peligros de Internet. Entonces, tenemos ya enmarcada la diferencia, ¿no?, entre la ciberseguridad y la seguridad de la información. En ese sentido, la seguridad de la información, al ser más amplia, ¿no?, incluye a la ciberseguridad. ¿De acuerdo? La ciberseguridad es un subconjunto de la seguridad de la información. Tengámoslo bien en cuenta, por favor. Entonces, ya tenemos ambos conceptos definidos. Lo que sigue es conocer a quién afecta a la ciberseguridad, ¿no? ¿Qué afecta al ciberespacio? Veamos. Estamos hablando de las amenazas, ¿no? En Internet, como les decía al inicio de la clase, Internet no es ningún lugar feliz, ¿no? Internet es un lugar peligroso en el cual vamos a encontrar una enorme cantidad de delitos que se perpetúan a través de este ciberespacio, ¿correcto? Hablando de amenazas, ¿no?, vamos a definirlas, ¿no?, para que quede bien claro de qué estamos hablando. Una amenaza es un evento que potencialmente puede afectar a los activos, ¿no? Ya hablamos de los activos y sus clasificaciones. Entonces, cuando un evento externo puede afectar o dañar uno de los activos, afectando alguno de los tres pilares que hemos mencionado, estaríamos hablando de una amenaza. Pero veamos que es algo potencial, ¿no? Algo que puede suceder. Entonces, también las amenazas tienen sus propias clasificaciones, ¿no? Una son las amenazas a los activos organizacionales y la otra son las amenazas a los activos personales. ¿De acuerdo? Son los dos
las dos clasificaciones que tienen las amenazas. Entonces, sellando el marco, tenemos aquí el panorama completo del ciberespacio, ¿no? Con las partes interesadas, los activos y las amenazas con sus diferentes clasificaciones. Ahora, existe una organización llamada ENISA, que es la Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea. Esta agencia hace diferentes estudios, organiza eventos, publica los resultados de las investigaciones que realiza, y entre ellos tenemos la siguiente publicación, ¿no? Que es el panorama de los 15 riesgos, de las 15 amenazas para el 2020, ¿no? Esta es la última edición de este documento, cada año actualizan este top con las 15 mayores amenazas para el ciberespacio, de acuerdo a esta reconocida organización. Veamos. Hablemos de la primera. Aquí tenemos el top, ¿no? El top de las 15, pero vamos a hablar una a una de cada una de estas amenazas, ¿correcto? Tenemos una, el malware, ¿no? El malware, como sabemos, son las piezas de código malicioso que luego de ser compiladas se convierten en un software que lo que hace es dañar algún activo dentro del ciberespacio. Tenemos diferentes tipos de malware que lo que buscan es espiar, robar información, mostrar anuncios, ¿correcto? También colarse dentro de sistemas con una enorme cantidad de intereses maliciosos, como los mencionados, ¿no? ¿Quién no ha tenido un malware o también llamados virus, ¿no? En el común del lenguaje, dentro de su computador o dispositivo móvil, ¿correcto? Todos hemos sido víctimas de un malware seguramente en algún momento de nuestro uso del ciberespacio. Genial. Entonces vean que esta es la mayor amenaza para el ciberespacio considerada por esta organización llamada ENISA. También tenemos los ataques basados en web, en el puesto número 2, ¿no? En este caso nos referimos a ataques que se realizan contra los sitios web, ¿no? O utilizando los sitios web. Por ejemplo, aquí tenemos un sitio que ha sido vulnerado seguramente por una banda hacktivista, y lo que han hecho es modificar este sitio de gobierno, por si acaso, vean que es un sitio de gobierno, y modificado su contenido para poner algún contenido de reivindicación política, ¿no? O de protesta. Entonces, vean cómo los sitios web son utilizados también por los ciberatacantes. ¿De acuerdo? Por otro lado, en el puesto número 3 tenemos al phishing, ¿no? El phishing es una de las amenazas más grandes también del ciberespacio. Y lo que hacen es engañar a la gente, intentar engañar a una enorme cantidad de personas, y muchas de estas van a caer en el engaño. Por ejemplo, acá tenemos un sitio web que visualmente es idéntico a esta red social tan conocida llamada Facebook, pero veamos la URL del sitio. Es diferente, ¿no? No dice facebook.com, sino que dice facebookaction.net, ¿no? Entonces, muchas de las personas que interactúan en el ciberespacio no saben cómo identificar estos detalles, ¿no? Entonces son engañados por ciberatacantes que crean estos sitios web con el fin de robarles su acceso a una red social como esta, o en otros casos a sitios bancarios inclusive, ¿no? Así que vean el peligro al cual puede llegar esto. Genial. Entonces pasamos al apartado número 4, los ataques basados en las aplicaciones web. Veamos la diferencia con el punto 2, ¿no? Cuando un ataque es dirigido hacia las aplicaciones web, estamos hablando de que ya hay un sistema, ¿no? Hay un sistema web que está por detrás. ¿Qué quiere decir esto? Un sistema con funciones donde podemos hacer diversas acciones, ¿no? Diversas funcionalidades. Entonces algo un poquito más complejo. Y aquí el fallo ya no es tan técnico como el que vimos en el apartado número 2, sino que el fallo es más en la lógica de negocio que ha sido implementado en el sistema. ¿Correcto? Por ejemplo, aquí tenemos un sitio web en el cual hay un inicio de sesión. ¿Y qué es lo que sucede? Que no tiene bloqueos ante múltiples intentos de inicio de sesión.
En ese sentido, un atacante puede simplemente utilizar una combinación enorme de usuarios y contraseñas hasta que dé con una combinación correcta y logre acceder al sistema, ¿no? Un sistema con una lógica de negocio aplicada a la seguridad correcta tendría bloqueos. En el quinto intento, inhabilitaría la cuenta, por ejemplo. O ante intentos masivos de inicio de sesión, bloquearía la dirección IP atacante. ¿De acuerdo? Entonces vean que aquí el problema es más en la aplicación que en la propia tecnología web. Genial. Pasamos al apartado número 5 y hablamos del spam, ¿no? El spam es algo que apareció y que vino junto con la llegada de los correos electrónicos, ¿no? Hemos recibido de repente muchísimos correos electrónicos provenientes de una sola dirección que muchas veces tienen fines comerciales y no son deseados por la persona que los recibe, ¿no? ¿Qué más? Tenemos en el apartado número 6 los ataques de negación de servicio. Entonces, antes de seguir, por favor, les agradecería que me confirmen si es que se ve todo correctamente para seguir con la clase. Me confirman, por Genial, genial, genial. Me alegra que todo siga correctamente. Entonces, en el apartado número 6 vamos a hablar de la denegación de servicio y veamos de qué se trata. Este es uno de los apartados más conocidos, pero como ven es bastante peligroso. Lo vamos a ver, ¿no? Los ataques de negación de servicio constan de ataques que sitúan múltiples atacantes desde diferentes posiciones dentro del globo, ¿no? Contra un solo sistema, ¿correcto? ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema que está dando servicios a sus usuarios válidos va a recibir tantas peticiones, tantas comunicaciones, que el sistema se va a ver sobrecargado y va a colapsar, ¿correcto? Otra forma de ataque de negación de servicio es la de buscar un fallo en el mismo sistema que permita traerlo abajo por una mala configuración o por una mala implementación a nivel de la lógica de negocio, ¿correcto? Pero la más común es esta, que es la del desbordamiento de recursos por múltiples peticiones, ¿correcto? Es muy difícil protegerse de un ataque de negación de servicio, ¿correcto? Habría que tener soluciones avanzadas para poder contener un ataque bien hecho de este tipo, pero no es imposible. Con algún servicio de Internet como un WAF o un anti-DDoS se podría contener. ¿Qué más? En el número 7, el robo de identidad, ¿no? Esto es algo que afecta muchísimo al sector bancario y financiero, ¿no? Existen ciberdelincuentes que tienen información de muchas personas, información real, nombres, números de identidad, fechas de nacimiento, lo cual les permite usurparlos dentro de sitios de Internet, dentro de aplicaciones móviles. Como les decía, esto afecta al sector bancario, porque lo que logran es crear cuentas en nombres de otras personas, solicitar préstamos bancarios y de esa manera robar dinero a los bancos, a las instituciones financieras y a las personas. ¿Correcto? Entonces, vean lo peligroso que es el robo de identidad y por qué es importante no estar publicando su información confidencial en Internet si es que no es necesario. Correcto. Llegamos al apartado número 8, las brechas de datos. Las brechas de datos ocurren cuando un incidente de seguridad provoca que información interna de una organización quede expuesta, datos internos de una organización queden expuestos hacia Internet. Esta exposición hablamos de data cruda, ¿no? Como esta, por ejemplo, acá tenemos una lista de correos con sus respectivas contraseñas, data cruda, ¿no? Sin procesar. Esta información al llegar a Internet puede ser utilizada por cibercriminales, ¿no? Para poder acceder a algún sistema interno de esta organización. Entonces, vean esto, las brechas de datos, es esto. Cuando data de una organización queda expuesta a Internet. Luego, tenemos a las amenazas de los insiders, ¿no? ¿De qué estamos hablando?
de personas que trabajan en la organización, que tienen confianza, ¿no? Que no deberían ser una fuente de amenazas. Los insiders se inmiscuyen dentro de las organizaciones para realizar un ataque desde dentro. Dejemos un poco más de contexto. Las medidas de seguridad suelen estar puestas en el perímetro de Internet. Las medidas de seguridad desde adentro suelen ser mucho más laxas que las medidas de seguridad que están dando cara a Internet. Es por ello que un insider o un atacante interno es muy peligroso, ¿no? Porque se enfrenta a medidas de seguridad menores. En el punto número 10 tenemos a las botnets, ¿no? Las botnets son un enorme conjunto de dispositivos, hablamos de miles, cientos de miles o a veces millones de dispositivos infectados bajo el control de algún cibercriminal o banda de cibercriminales, ¿no? Entonces, lo que hacen es utilizar estas botnets con diferentes fines maliciosos, ¿no? Las utilizan para ataques de negación de servicios, también para posicionar sitios web en Internet mediante visitas, para realizar ataques por ejemplo, contra las blockchain actuales, como el ataque conocido como el 51%, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es una de las pocas formas conocidas de atacar a las criptomonedas, ¿no? Con una gran cantidad de nodos en Internet pueden hacer de que una operación maliciosa, una operación de transferencia de criptomonedas falsa sea validada, debido a que contienen una enorme cantidad de nodos que están validando la operación. ¿De acuerdo? Una vez que llegan al 51%, la operación fraudulenta es considerada válida. ¿Y por qué lo logran? Porque tienen una enorme cantidad de nodos controlados en Internet. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el peligro de las botnets. En el punto número 11, tenemos el daño o manipulación física. Esto es algo que vemos bastante en las películas, ¿no? Cuando el atacante se inmiscuye dentro de un centro de datos o llega a tener acceso físico a los activos, ¿de acuerdo? Como servidores o, por ejemplo, las laptops o teléfono personal de alguien que tenga información confidencial e importante de la organización. ¿De acuerdo? Entonces, un ataque físico directamente es bastante exitoso porque se evaden todas las medidas de seguridad que existen a nivel virtual. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado con los ataques físicos. Y de nuevo, confírmeme si todo se escucha correctamente. ¿De acuerdo? Mientras tanto, seguimos con el siguiente apartado. Estaríamos hablando de la fuga de información. Vean la diferencia con la fuga de datos, ¿de acuerdo? La fuga de información, a diferencia de las fugas de datos, lo que hacen es dejar expuesto en Internet información. ¿Cuál es la diferencia de la información con los datos? La información ya ha sido procesada. Hablamos de reportes, planes estratégicos, información que en sí misma tiene un significado y valor, ¿correcto? Entonces, esto es mucho más peligroso que una brecha de datos, sin embargo, menos frecuente, ¿de acuerdo? Por eso es su lugar en el top. Entonces, vean este último apartado que estamos viendo, que serían las brechas de datos, para pasar al apartado número 13, el ransomware, el tipo de malware más peligroso y más altamente difuminado en la actualidad, ¿no? El ransomware es un tipo de malware que lo que hace es, una vez que infecta un dispositivo, limitar el acceso a la información al dueño fidedigno de esta, ¿no? ¿Cómo? Mediante el cifrado o encriptación, ¿no? Mediante algoritmos criptográficos, cifra la información, con lo cual el dueño original de esta no puede consultarla y lo obliga a pagar una determinada cantidad de dinero para poder devolverle el acceso a esta, ¿no? Tal vez si alguna de nuestras computadoras de escritorio, ¿no?, queda cifrada por un ransomware, no tengamos mayor problema más que formatear el equipo. Sin embargo, piensen en una organización en la cual su servidor de base de datos, donde está la lista de todos sus clientes, queda cifrada, ¿no? Queda afectada por un ransomware. Créanme que en estos casos, para muchas organizaciones, se la piensan dos veces antes de decidir no pagar, ¿correcto? Sin embargo, yo siempre recomiendo no realizar el pago porque no hay ninguna seguridad de que la información sea devuelta, ¿de acuerdo?
Luego, en el punto número 14, el ciberespionaje. Esto es algo que ha existido siempre, ¿no? Solamente que ahora está en el ámbito cibernético. En el ciberespionaje tenemos a los estados, ¿no? A las organizaciones también, que se espían entre sí, ¿no? Tenemos muchísimas noticias frecuentemente de espionajes entre Estados Unidos, Rusia y China, ¿no? Que constantemente están robándose información entre sí. Asimismo, el espionaje a nivel organizacional lo que busca es obtener información de patentes, métodos también protegidos para poder tener una ventaja competitiva maliciosa, ¿no? Que no es apropiada. Entonces, también es un problema en el ciberespacio. Y pasamos al punto número 15, el cryptojacking, ¿no? Ese es el más moderno de de todas estas amenazas, pero muy peligrosa. Veamos. El, todos sabemos que hace un tiempo, hace unos cuantos años, empezó el furor por las criptomonedas. Mucha gente compraba dispositivos como estos, tarjetas de video, ¿no? Que lo que hacen es que tienen la característica de tener un alto poder de procesamiento, ¿correcto? Que es justamente lo que necesitan los nodos para el minado de criptomonedas, ¿correcto? Sin embargo, los mineros, que son quienes realizan esas actividades, no siempre lo hacen utilizando su propia infraestructura. Muchas veces lo que hacen es crear malware que luego lo utilizan para infectar diferentes dispositivos en Internet y luego utilizarlos como centros de minado, ¿no? En este momento, si tienen un malware dentro de su equipo, podría estar utilizando su poder de procesamiento para producir criptomonedas y luego enviárselas al ciberdelincuente que logró infectar el equipo. ¿De acuerdo? Entonces, vean cómo este último punto, el más moderno de todos, también afecta al ciberespacio. Interesante, la verdad, muy interesante. Es uno de los puntos que más me ha llamado la atención, ¿no? Entonces, recordemos de nuevo, ya hemos revisado las 15 mayores amenazas del ciberespacio, ¿correcto? Y ahora lo que vamos a hacer es mostrarles el panorama completo, ¿no? Aquí tenemos el panorama completo de los componentes del ciberespacio. Por favor, véanlo, revísenlo, porque vienen preguntas, ¿correcto? Entonces, avísenme por favor de nuevo si todo se escucha correctamente para poder seguir con la clase. Uh-huh. A ver, aquí tenemos el panorama completo. Vean cuáles son las amenazas al ciberespacio. ¿Sí? Ténganlas en cuenta, son 15 porque van a ser parte de las preguntas que vamos a ver en unos minutos, ¿correcto? Entonces, aquí están las amenazas, aquí tenemos el panorama del ciberespacio con todos sus componentes completos, ¿no? Las partes interesadas, activos y amenazas. Entonces, vamos con las preguntas. Listo. ¿Cuál es el pilar afectado? ¿De acuerdo? Veamos. Ante un ataque de negación de servicio, ¿cuál de los pilares de la seguridad de la información queda afectado? A ver, ¿será la integridad, la disponibilidad, la confidencialidad? En este caso, les pediría que nos centremos en uno. En algunas preguntas podrían aplicar varias respuestas, pero hay una que sobresale por encima de las demás, ¿no? Entonces, veamos cuál es la respuesta que nos indican. La B, por ahí veo una A, pero en buena cuenta hay un consenso enorme en que se trata de la B. Genial, genial, genial. Veo que están prestando una muy buena atención, que la clase está llegando correctamente a todos. Por ahí vi una C, pero se trata de la B, la disponibilidad. Pasemos a otro escenario, ¿no? En este otro escenario tenemos a un ciberatacante que está robando información, ¿no? De una billetera, ¿no? ¿Qué puede haber en una billetera? De repente un número de identificación electoral, un número de identificación nacional, datos de tarjeta, ¿no? Toda esta es información que debería permanecer protegida, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de pilar de la seguridad está siendo afectado en este caso? A ver, voy a esperar sus respuestas.
Genial. Entonces, este tipo de información tiene que permanecer privada y confidencial, ¿no? Nos quedamos con la confidencialidad. Listo. Entonces, prepárense para la siguiente pregunta, por favor. Mientras tanto, confírmenme que se ve correctamente, por favor. Avísenme, avísenme. Genial, genial, genial. Entonces, veo que han respondido bien las preguntas. Pasemos a la siguiente. Acá tenemos un ataque de ransomware, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en un ataque de ransomware? La información que teníamos guardada queda modificada, ¿no? Debido a un proceso de aplicación de un algoritmo criptográfico, el cual modifica la información, ¿no? Y ya no puede ser consumida por el dueño original. ¿No? Entonces, por favor, díganme correctamente. Pasemos a otras preguntas. ¿Cuál es el tipo de amenaza? ¿No? Habíamos hablado de que habían dos tipos de amenazas, las amenazas organizacionales y las amenazas personales, ¿no? Entonces, en el caso de que un ciberatacante intente robar los chats, ¿no? Dentro de una aplicación de mensajería conocida, ¿no? Como la que vemos, aunque el escenario se presta, ¿no? Se presta también para ambas alternativas, pero sobresale las amenazas personales, ¿no? Genial. Siguiente escenario. Tenemos un sistema que depende de una base de datos y la base de datos es vulnerada, es hackeada y seguramente que toda la información es expuesta a Internet debido al ataque de una banda de cibercriminales, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de amenaza sería? ¿Organizacional o personal? Genial, veo que ya hay un enorme consenso en que se trata de una amenaza organizacional. Perfecto, perfecto, perfecto. Todos los conocimientos han quedado muy, muy bien esclarecidos. Y ahora pongámosle un poquito de nivel a esto, ¿no? Esta vez vamos a resolver preguntas del examen de certificación oficial Lead Cyber Security Professional Certificate de CertiProf, ¿no? Del cual, esta casa certificadora de la cual somos partners oficiales en Seguridad Cero, ¿no? Entonces las preguntas van a ser un poquito distintas, pero vamos a ver qué tan bien las responden, ¿no? Veamos. ¿Cuáles son las software, hardware, servicios de Internet, dispositivos y APIs? ¿Qué más? Personas, software, hardware, cables, Wi-Fi, servicios de Internet y más de lo que hemos visto. En la D, personas, software, hardware, Internet e intranet. Poquito complicada la pregunta, ¿no? Debido a que tendríamos que haber tomado mucha atención del apartado inicial de la clase, pero vamos a ver sus respuestas. Por ahí tenemos la C, la B, la A, la A. Hay bastante discusión en el chat, ¿eh? A, B, C, pero veo que sobresale una de las alternativas. Eso es bueno. Sobresale la alternativa A, ¿correcto? Que sería personas, software, servicios de Internet, dispositivos de tecnología de comunicación y redes. Genial, genial, genial.
Perfecto, veo que han tomado muy buena atención de la clase. Entonces vayamos con otra pregunta del examen oficial de certificación. La conservación de la confidencialidad, la integridad y disponibilidad se define como, veamos, la ciberseguridad, la protección del ciberespacio, ambas o ninguna. A ver, veamos cuál sería la respuesta correcta. Recuerden a qué término hacía referencia directa la confidencialidad, integridad y disponibilidad. A ver, veamos, dicen que la A, la C, a ver otra, la D, ahí bastante divergencia nuevamente en las alternativas. Es correcta. ¿Cuál sería entonces el término, ¿no?, que incluya la confidencialidad, integridad y disponibilidad en caso de que sea la D? A ver, por favor, también les agradecería que me comenten eso en el chat, ya que la D es ninguna de las anteriores, ¿no? Por lo tanto, aquí no tenemos la respuesta. ¿Cuál sería, por favor? A ver, ¿quién lo comenta? A ver, que aparezca alguien que acierta en eso. Les voy avisando que es la D, ¿correcto? Ninguna de las anteriores. Pero entonces, ¿cuál es el término correcto? ¿Cuál en verdad engloba la confidencialidad, integridad y disponibilidad en el sentido más amplio? Es un término que hemos visto en la clase y efectivamente, por ahí lo pone. Entonces, como les decía, ya han acertado en que se trataba de la seguridad de la información, ¿no? Que era la letra D. Genial. Ahora, entonces, les agradezco muchísimo su participación el día de hoy, ¿no?, en esta primera clase denominada Ciberseguridad y Ciberespacio, en la cual hemos podido absolver los aspectos iniciales de esto, ¿no?, de la ciberseguridad y el ciberespacio. Con esto podemos arrancar ya con las bases bien sentadas para la siguiente clase, ¿no? En la siguiente clase ya vamos a entrar en materia, vamos a hablar específicamente de lo que son los fundamentos del marco NIST Cyber Security Framework, ¿no? El marco de ciberseguridad más ampliamente aceptado en la industria de la ciberseguridad. Ajá, me dicen que algunos han quedado con la duda de cuál era la respuesta correcta. Les digo que es la D, ninguna es correcta, y se trata de la seguridad de la información, que recuerden que es el término que abarca de manera más amplia a la seguridad. Entonces, de nuevo, les agradezco muchísimo su participación en esta primera clase y los espero el día miércoles 27 a las 7 p.m. UTC